sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, Con mi fe te alcanzaré. con mi fe, Con mi fe te tocaré. el milagro. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. El milagro. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Amen. Amén. Let's Amén. remain standing for our final scripture, Nos vamos a mantener de pie para la última escritura, which comes again from the Gospel of Luke chapter 5, but verses 17 through 26. que viene de nuevo del Evangelio Lucas, de capítulo número 5, versículo 17 a 26. Jesús sana a un paralítico y hoy Lucas lo vamos a leer. Y dice así: un día mientras enseñaba estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. From the book of Luke, chapter 5, verses 17 through 26. Jesus forgives and heals a paralyzed man. Amén. One day Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They'd come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sin but God alone?" This is the word of God for people of God. Oh, praise be to God. Thank you, Lucas. As we get ready to
sing together this next song, Mientras nos preparamos para cantar todos juntos esta siguiente canción, the words are found on the back of your que program. también las palabras del canto se encuentran atrás del And boletín. no matter what we're facing right today, No importa lo que nos enfrenta el día de hoy what doubts that are surrounding us, o las dudas que nos rodea what bad things we think may lay in front of us, o las cosas malas que en veces vemos de frente de nosotros what terrible suffering has been caused by separation from those o el we love. sufrimiento terrible que ha sido causado por la separación de nuestros seres queridos. Today we ask that God give us the heart that's big enough for love, Le pedimos a Dios que nos dé ese corazón grande para amar, so that we can really live the way He asks us para to live. vivir como Él nos ha dicho que debemos de That we vivir, don't miss the fullness of life. para que así no perdamos lo que es la grande la vida, And He gives us that He give us the heart that's strong enough for struggle. que nos dé ese corazón grande para poder luchar. Gente nueva. Gente nueva, y está de nuevo las letras atrás de su boletín, y cantemos todos juntos. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Gente nueva, creadora de la historia, constructora de nueva humanidad. Gente nueva que vive la existencia como restos de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Gente nueva luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Gente nueva sin frenos ni cadenas. Gente libre que exige libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Gente nueva amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Gente nueva al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Fuerte para luchar. Fuerte para luchar. Amen. Amen. Please be seated. ¿Pueden tomar asiento? I was talking with Emma about what I was going to talk about this morning. Había hablado con la pastora Emma para el discurso que iba a dar el día de hoy, el sermón. And I told her I was going to talk a little bit about snakes in Texas. Y vamos a hablar de los serpientes en Texas.
Maybe that's why she's not here. She said, I don't like to hear about Y snakes. por eso quizás no está aquí el día de hoy, porque a ella no le gustan las serpientes. But when I was young and growing up in the valley, not far from Laredo, Pero cuando era joven crecí en el Valle de Texas, no lejos de Laredo. I too had a great fear of snakes. También yo tenía un gran miedo de las And I'm serpientes. telling you, there were a lot of snakes. Y, there, ah, y- rattlesnakes, y les digo que cobras. había bastantes serpientes, bastantes cascabeles y cobras. And still, when our family packed into the station wagon and traveled, Y así aún cuando nuestra familia nos íbamos de viaje en la camioneta we would pass something called wildlife farms. y pasábamos por el campo que se llama Wildlife o la vida selva. Kind of like a poor people's zoo. Y es como un zoológico para la gente pobre. They didn't have La lions humilde. or tigers or anything like No that. había They, tigres ni leones, they had tarantulas and bugs. de and things like that. taréntulas y tenían insectos y pues serpientes. But there was a main attraction. Pero había una atracción principal. Every 2 hours, a man would come into where the enclosure where the rattlesnakes were, Cada 2 horas se llevaba a cabo un hombre que traería un recinto lleno de serpientes de cascabel grab one of the snakes right behind its head, y los agarraba detrás de su cabeza and he would milk out the poison. y le sacaba el veneno de sus colmillos. Wow. ¡Wow! The example of that man drove the fear from me of snakes. El ejemplo del hombre me quitó ese miedo de los serpientes. Today we want to get rid of the fear that keeps us from our rightful place. Y hoy queremos deshacernos del miedo que nos aleja de nuestro lugar que nos corresponde. The fear that denies us our faith. Ese miedo que nos niega nuestra fe. Because today we continue our walk with Jesus in his ministry in Galilee. Hoy continuamos nuestra caminata con Jesús en su ministerio en Galilea. Now remember, he's gathered his 12 disciples, Recuerden, reunió a sus 12 discípulos and he's begun their education. y comenzó su educación. And as he moves through the towns and villages in this poorest area of the Israelites, Y vive avanzando en las ciudades y los pueblos en las zonas más pobres de los israelitas. he's called upon to heal the sick. Y se le pide que sane a los enfermos. We make much of these healings today like they're miracles. Y hoy hacemos gran parte de estas sanaciones como si fueran milagros. But it must be said that there were many healers in those days. Pero hay que decir que hablamos mucho de los sanadores en esos días. In the program of the healers that now operates from this church, Como ahora en el programa que tenemos de los sanadores de aquí, que están en esta iglesia, there are some heal, I think, like they did in those days. y están sanando como lo hacían en ese tiempo antepasado. Now we have some physical therapists and psychologists, Tenemos terapistas que hacen terapia física y también psicólogos. but we have also some that through the energy in their hands can reshape what's wrong with you. Y hay unas que a través de con sus manos pueden ellos restablecer y hacerte mejor. There's a name for that, Tanya. What is that called? El Reiki, Reiki. el Reiki se Anybody know llama. what that is? ¿Alguien conoce ese Reiki? Something when you go to a curandero, you'll find Como out that cuando they uno va practice con un that. curandero, ¿verdad? Que también les quitan el mal. So the miracle in the time of Jesus, it was not the healing. Entonces en ese milagro antes no fue la curación, The miracle was who he healed. el milagro fue a quién curó. See, leprosy was a terrible disease La lepra era una enfermedad terrible, for which there was no cure. al cual no había ninguna cura. Even today, the disease brings with it the association of someone who is dangerously contagious and therefore untouchable. Incluso hoy día la enfermedad conlleva la asociación con alguien que es peligrosamente contagiosa. During the last 10 years of our struggle, our opponents, Y durante los últimos 10 años nuestros opositores, including the President of the United States, que incluye el presidente de estos Estados Unidos, they've charged that Mexicans were bringing leprosy across the border and must be stopped. han acusado a los mexicanos de traer léperos aquí a través de la frontera y deben de ser detenidos. In the scripture today, En las escrituras de hoy, as Jesus walked with his disciples and followers, mientras Jesús caminaba con sus discípulos siguiéndolo, such a leper fell with his face to the ground and begged him, un leproso cayó de cara al suelo y le rogó: Lord, if you are willing, you can make me clean. Señor, si estás dispuesto, puedes limpiarme. Jesus reached out and touched the man. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. And that drew gasps from all those around him. Esto molestó a la gente que lo rodeaban. And he answered the man, I am willing. Y él respondió: Jesús, yo te limpio. And immediately the leprosy left him. Y inmediatamente se le quitó la lepra. But there's something even more important that happened. Pero hay algo más importante que sucedió. For
But then Jesus ordered him, don't tell anyone, Cuando Jesús le ordenó, no le digas a nadie, but go show yourself to the priest. sino ve, muéstrate al sacerdote Offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing y ofrécele los sacrificios que Moisés ordenó para tu limpieza, as a testimony to them. como un testimonio para ellos. See, the leper was not only suffering terribly from the disease, Ves, el leproso no solo estaba sufriendo terriblemente por la enfermedad, the leper was completely excluded from the temple. el leproso se le había negado la entrada al templo. Couldn't go into the place of holy. No podía entrar a lo que era el edificio sagrado. If he tried to go in, he would be beaten. Y si él intentaría entrar, lo habían golpeado. The priest, they would not touch him or speak to him. Los sacerdotes no lo tocaban ni le hablaban. He was completely excluded. Fue completamente excluido. So the miracle is that Jesus not only healed him, So, el milagro no es que solo Jesucristo lo sanó, he restored him to the temple from which he had been separated. sino que lo restauró el templo de cual había sido separado. That's why he told him immediately to show yourself to the priest. Y es por eso que le dijo inmediato, muéstrate al sacerdote Offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing. y ofrezca los sacrificios que Moisés ordenó para tu limpieza. Inequality, La desigualdad, marginalizing people, marginando a las personas, denying them a place in society. negándoles un lugar en la sociedad. Even today makes sickness more dangerous, more Incluso lethal. hoy haz que la enfermedad sea más peligroso, más letal. That's why we have our 5+1 to get 20 program. Por eso es que tenemos esos 5 más 1 resumen el 20. Reaching out to those who are marginalized to detect and heal disease. Alcanzando esos que han sido marginalizados para detectar la enfermedad y Instead of a curarlos. source of faith, Y también restaurar la fe. the temple, the church of that day, El templo en ese tiempo it had become a fearful place, había llegado a ser un lugar temeroso, a place that denied people their faith, en donde la gente había sido negada su fe. their favor in God's eyes. Son favorables en los ojos de Dios. If that leper had tried to enter the temple, he would have been beaten and turned away. Es más, si ese leproso en aquel entonces hubiera intentado, lo hubieran golpeado y rechazado y sacado de So ese Jesus, lugar. he not only healed the disease, So, Jesucristo no solamente sanó esa enfermedad, he healed the fear of hatred and injury the leper could have expected in the temple. sanó también ese odio, ese temor, esa fe de que había perdido ese leproso. Imagine what it was like for the leper who had never been able to go into that temple. Imagínense si ese leproso no pudiera haber entrado a ese templo All of a sudden, he could walk right in amongst all the rich and important people. y de repente él pudo entrar entre la gente que estaba sana, la gente rica, llenas de riquezas, gente Know that he had a importante. place in God's house. Y él sabía que ya tenía un lugar en lo que era el templo de Dios. Now, the leprosy was a disease that was skin deep. Y la lepra era una enfermedad que era superficial. But next, Jesus is asked to heal someone whom the disease has gone deep into his bones. Entonces Jesús se le había pedido que sane a alguien que la enfermedad había penetrado hasta los huesos. Jesus was talking with many important people Jesús estaba hablando con muchas personas importantes who come to hear what he had to say. que vinieron a escuchar lo que él tenía que decir. And 4 friends of a paralytic wanted to bring the man to Jesus, 4 amigos de un paralítico querían llevar al hombre a Jesús, but they couldn't get into the small hut where Jesus was speaking. pero no pudieron entrar en la pequeña cabaña donde Jesús estaba hablando. They climbed up to the roof, Session, Entonces subieron al techo, and they made a hole there, hicieron un agujero and they lowered him down with ropes. y lo bajaron con cuerdas. And when Jesus saw their faith, Y cuando Jesús vio su fe, he said, "Friends, your sins are forgiven." dijo, amigo, tus pecados son perdonados. Now, this response from Jesus, Ahora, esta respuesta de Jesús it greatly angered the priests and members of the establishment. enfureció mucho a los sacerdotes y miembros del establecimiento. Who is this guy who says he can forgive sins? Decían, ¿quién es este hombre? ¿Quién se piensa que dice que puede perdonar los You pecados? see, in the church in those days, sins could only be forgiven in the temple by the high priest. Es que tienen que recordar que los pecados solo podían ser perdonados en el templo por los sumos sacerdotes, Once a year, he went behind a curtain to ask God for the requested forgiveness. que nomás iban cada año, una vez al año, para pedir esos perdones a Dios. To get that service, you had to have money. Y para poder brindar ese servicio tenías que tener dinero.
The paralytic, like the leper, would not even have been able to get into the temple, El paralítico como el leproso ni siquiera habría podido entrar al templo, much less ask the priest for forgiveness. mucho menos pedirle perdón al sacerdote. Moreover, he was told and it was believed that he was paralyzed because he was a sinner. Y además se creía que estaba siendo castigado y paralizado porque era un pecador. What did Jesus tell him? ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? That I could say that you are healed, Yo podría decir que estás curado, or I could say that your sins are forgiven. o podía decir que tus pecados han sido perdonados. Doesn't make any difference. No hace ninguna la diferencia. And he told the man to pick up the mat and walk. Luego le dijo al hombre que levantara su colchoneta y caminara. And he did, Y lo hizo, walking out among the crowd with his 4 friends. saliendo entre la multitud con sus 4 amigos. You see how this scripture is about more than a miracle of healing a disease or healing a paralytic? Entonces ven cómo la escritura es más que un milagro de curar una enfermedad o curar un paralítico. The church of that day had become a place for the elite, Y la iglesia de ese día se había convertido en el lugar para los élite, for the rich who served the Roman occupation. los que servían la ocupación romana. The poor were excluded. En los pobres humildes fueron excluidos. They were told that they were unworthy of the faith of their ancestors. Y se les dijo que no merecían la fe de sus antepasados, God had nothing for them. que Dios no tenía nada para ellos. This hypocritical church, Y esta iglesia hipócrita it was denying faith to the people estaba negando la fe a la gente and using their authority to create fear, y usando su autoridad para crear miedo, to control the poor on behalf of the occupied. para controlar a los pobres en nombre de los ocupantes. Now we've already noted that they have called the undocumented lepers. Ya hemos notado que aún han llamado a los indocumentados leprosos. Yet we are also that we suffer from paralysis. Y sin embargo también sufrimos de parálisis. The world that we live in El mundo en cual vivimos is different from the world that the privileged live in. es diferente al mundo al que viven los privilegiados. In our world, En nuestro mundo, flashing red lights in the rearview mirror las luces rojas parpadeantes en el espejo mean a family could be torn apart, significa que una familia podría ser or a destrozada, beating at the hands of police. una paliza a las manos de la So policía. those lights, they leave us paralyzed. Y esas luces nos dejan paralizados. But yet when members of this church, Sin embargo, cuando somos miembros de esta iglesia, when you come forward, cuando se presentan like the 4 friends, como los 4 amigos and say, his sins are forgiven, y dicen sus pecados son perdonados, he's a father, él es un padre or she is a mother, o ella es una a madre, human being, un ser humano, equal to any human being anywhere. igual a cualquier ser humano en cualquier He or lugar. she is loved and blessed by God. Y él o ella es amado y bendecida por Dios. Why then the real healing begins. Y es porque entonces comienza la verdadera sanación. Like the disciples of those days, Al igual como los discípulos en aquellos días, the disciples in this church los discípulos de esta iglesia can learn from the ministry of Jesus. pueden aprender de este ministerio de Where Jesús. Jesus was teaching them, Jesús los estaba enseñando and he's still teaching us, y aún nos enseña a nosotros that we can bring the faith to our community, que podemos llevar la fe a nuestra comunidad, which a hypocritical and corrupt church often denies them. que una iglesia hipócrita y corrupta los niega. We can bring the spirit of forgiveness and redemption as Jesus did, Podemos traer el espíritu del perdón y redención como lo hizo Jesús, just as we bring the healing they have a right to. y así como traer la sanación a lo que tienen derecho. Why don't some people go to the doctor when they're sick? ¿Por qué algunas personas no van al médico cuando están enfermas? They feel they'll be asked for their papers, Temen que se les va a pedir sus papeles, or for their insurance, or for money that they don't have. o por su seguro o dinero que no tengan. You see, fear keeps us at the margins, Verán que el miedo nos mantiene al margen, and the margins deny us life. y las márgenes nos niegan la vida. It took courage for the leper to call out to Jesus, Se necesitó el valor para que el leproso llamara a Jesús, knowing that there were many in the crowd who despised him, who hated him, sabiendo que muchos que en la multitud lo habían despreciado, who would kick him and beat him for coming forward. que lo patarían y lo golpearan por haber hablado. And it took the 4 friends Y eso tuvo que llegar los 4 amigos to bring the paralytic through the crowd of the so-called important people, para llevar al paralítico a través de la multitud de las llamadas personas importantes, so that he could ask Jesus to heal him. para pedirle a Jesús que lo sanara. Now in the desert, Ahora en el desierto, when the Israelites escaped from slavery in Egypt, cuando los israelitas escaparon de la esclavitud en the Egipto, people had begun to grumble. la gente comenzó a quejarse.
They'd lost confidence. habían perdido la confianza. They complained about the heat and the food. Se quejaron del calor y la comida. And a lot of them wanted to turn back to Egypt. Y algunos y muchos quisieron regresarse a Egipto. But they complained also that they were being bitten by snakes. Y también se quejaban que muchos habían sido mordidos por serpientes Some of these had died. y unos murieron. But the Lord spoke to Moses. Pero el Señor habló a Moisés And he told him, go kill a snake. y le dijo, mata a un serpiente, Cover it with bronze. que lo cubriera con bronce And put it on a stick. y lo pusiera en un palo. And then when the people looked at that snake dead on the stick, Y cuando la gente miraba a esa serpiente en el palo, they gained courage. ganaban ese coraje And they were no longer afraid of the y ese snake. valor que ya no tenían miedo a las They were serpientes, no longer discouraged. ya no estaban They no desanimados longer wanted to turn back. y ya no querían llegarse atrás. When we confront the immigration authorities, Cuando nosotros enfrentamos a las autoridades de migración, when Francisca or Rivera take up sanctuary and resist deportation, cuando Francisco Elvira toman refugio y resisten la deportación, when Miguel Perez withstands a year in detention cuando Miguel Pérez soportó un año de la detención and then deportation to Mexico, y luego la deportación a México, and still persist in demanding his right to be a citizen in this country, y aún persistiendo que él exigiera el derecho de ser ciudadano en este when país, someone who was falsely convicted, o cuando una persona es falsamente convicto, when we get that person free, cuando nosotros liberamos a esa persona, when we do these things, cuando hacemos estas cosas, we're killing the snake. estamos matando a esa We're mounting his serpiente head on a stick y estamos poniendo esa cabeza en el so that palo the people will no longer be para afraid. que la gente ya no tenga miedo. We're demanding our place in God's love. Estamos exigiendo nuestro propio lugar en lo que And in es the el faith amor of a de people Dios of God. y en la fe en el pueblo de Dios. Yes, Jesus had the spirit of healing and he healed many. Jesús tuvo el espíritu de sanación y sanó a muchos, But the miracle was who he healed. pero el milagro fue a quien curó. For he healed those who were denied the faith by a hypocritical church. Y él había sanado a esos que habían sido negados su fe por esa iglesia hipócrita, And denied equal justice by the greed and oppression of a racist empire. que les negó la igualdad de justicia por la avaricia y la opresión de un imperio racista. As the disciples learned from Jesus, Como los discípulos aprendieron de Jesús, so must our disciples today learn to heal los discípulos de hoy deben de aprender a sanar and learn who to heal. y aprender a quién We must sanar. kill the snake of fear Debemos matar la serpiente del miedo that raises his head in our path. y que levanta su cabeza en nuestro We camino. need to grab it and place his head on a stick. Agarrarlo y colocar la cabeza en el palo Hold it up for others to see para sostener y que los demás puedan ver, so that their faith might be restored. para que así fuera su fe restaurada. This year, the ministry of Jesus Este año el ministerio de Jesús is calling us to confront the hypocrisy of that white evangelical church, nos está llamando a enfrentar la hipocresía de la iglesia evangélica blanca, which incredibly supports the racial mobilization of a Donald Trump, que increíblemente apoya la movilización de racista de Donald Trump but also the silence of other churches that will not stand against that wickedness. y el silencio de otras iglesias que no se apodoran a esa maldad. That's why we're asking you this morning, Y es por eso que les pedimos esta mañana look into your hearts, que vean dentro de sus corazones become disciples, y conviértanse en make discípulos. the commitment to build these churches Se comprometan a construir nuestras so that iglesias they shine like a light in the darkness, para que brillan entre tanta oscuridad to join our churches together y que se unan nuestras iglesias to demand an end to the separation of families. para exigir el fin de la separación de las familias. Lord, let us be like the four friends Señor, seamos como esos 4 amigos who lowered the paralytic down to Jesus. que bajaron al paralítico a Jesús. Let us make the way open Ábranos el camino for the one who is treated like a leper para que a ese que está tratado como el to leproso walk freely in the faith. camine libremente en la fe. Let's step into the den of serpents, Entremos en la guardería de grab the serpientes snake by its y head. agarremos la serpiente por la cabeza. Let's kill the snake of fear, Matemos a la mount serpiente de its head miedo on a stick, y ahora montemos su so cabeza that en the un people will palo no longer be para que afraid. la gente ya no tenga miedo. Then let's say together, Y vamos a decir todos juntos, we're God's people. somos el pueblo de Dios, We're the body of Christ. somos el cuerpo de This is Cristo the year of the Lord's favor. y ese es el año del favor del Señor. We're here to claim the victory. Y estamos aquí para reclamar la victoria. Amén, amén.
Vamos a cantar todos juntos Dame Fe, que está en la página número 5. Y los que necesitan un poco más de fe se pueden poner aquí adelante mientras preparamos la comunión.